de la CONADE no podían generar una obligatoriedad hacia la aplicación de estos programas? La ley de cultura física y deporte es una ley general y las federaciones son asociaciones civiles. Ellos nacen de la libertad de asociacionismo de cada individuo. Nosotros no podíamos ejercer como autoridad pública un acto de obligatoriedad porque pues sería una intromisión del Estado y violentar una garantía individual. Por esa razón no podíamos y lo único que nos quedaba era el convencimiento. En su momento estuvo en manos del Congreso, el senador Orozco lo tuvo en sus manos, que él fue quien promovió la reforma, pero sacaron una reforma, pues diríamos en términos coloquiales, muy light, una reforma en la que lo que se estaba haciendo ya de carácter formal y material lo elevaron a rango de ley y esa no era la solución. La solución era dotar a esta comisión de facultades para poder interactuar con los actores en los que se estuviera generando el problema y de ahí transformar todos estos esquemas. No llegó hasta ese nivel, no obstante que nosotros lo sugerimos. En su momento incluso hablamos de una ley federal para la prevención de violencia en espectáculos deportivos, misma que también no se le dio el seguimiento correspondiente en el Senado, porque también nosotros la planteamos en el caso del senador Orozco. El senador Orozco, que hoy es diputado federal, él pues manifestó que creían que no tenían facultades, pero yo creo que la seguridad pública es una facultad del Congreso y tienen toda la posibilidad de poder legislar sobre este tema. No en carácter deportivo, ahí sí estoy de acuerdo, es una facultad concurrente, es decir, cada estado puede generar sus normas y solamente hay una ley general para coordinarnos, pero en materia de seguridad pública sí existen visiones federales que se pudieron haber tomado en cuenta para generar estos esquemas de operación y de cuidado en los estadios. Cada entidad federativa tiene su norma, cada entidad federativa opera, y le insisto, yo desde que estaba en la CONADE aplaudí la forma en la que el Distrito Federal ha ido evolucionando en este tema. El haber creado una ley específica sobre el particular, el generar estas mesas, ellos sí tienen mesas de intercambio de información con los grupos de aficionados y ahí van dialogando y viendo los esquemas que se van a dar, cómo entran, cómo salen, qué porra entra primero, cuál entra después, cómo generan los círculos alrededor del estadio para acordonar y poder focalizar en caso de que haya una violencia. Y bueno, pues gracias a eso en el Distrito Federal no se ha dado un suceso grave. Sí, ha habido conatos de violencia, sí, ha habido agresión, pero la autoridad lo ha podido focalizar y controlar. No hemos llegado a que los tengan que encañonar o apuntarles con una arma para subirlos a un autobús, que estas son condiciones que per se, si lo vemos en las mismas normas de FIFA y de la UEFA, pues son contrarias, ¿no? El steward debe de estar sin armas, debe de ir en una condición conciliatoria, es un evento público, es un evento familiar, no estamos atendiendo a un grupo de delincuentes, estamos intentando mantener la seguridad a un grupo de aficionados. ¿Qué les dijo don Justino? ¿Por qué no aceptó este proyecto? Ellos tienen sus normas, así nos los plantearon en su momento, ellos tienen sus normas, ellos tienen sus procedimientos, incluso ellos tienen su comisión de vigilancia que nos comentaban que previamente acudían a cada uno de los estadios y hacían estas revisiones. No conocimos, nosotros se lo solicitamos y no nos entregaron nunca la normatividad que ellos llevaban a cabo, pero pues las propuestas que nosotros hicimos tampoco tuvimos respuesta y se quedaron en el marco del cine. ¿Él les propuso que hicieran un programa piloto en Aguascalientes? No, esta fue propuesta directa de la CONADE. En específico quien lo promovió fue Carlos Hermosillo y el gobernador del estado. Perfecto. Platíquenos el final las conclusiones acerca de este proyecto, que ahorita en estas circunstancias, ¿en qué situación, en qué tono estaríamos? Yo pienso que estamos muy a tiempo de retomarlo. El problema, creo que en esa parte sí le debo de conceder la razón a la Femex Food. El problema no está fuera de control como es el caso de otros países. Estamos en un momento adecuado de tomar las acciones serias. Y hago el énfasis porque sí debemos de tomar con seriedad el tema. Este tema, si se descuida y se sale de control, pues puede generar condiciones funestas. Puede haber incluso muertos. Ya lo estamos viendo ahorita en lesiones, lo estamos viendo en daños. Uno que otro muerto aislado en los estadios, pero no hemos llegado a muertos masivos de 300, 400 muertos, como se dan en algunos otros lugares del mundo. Y creo que a ninguno nos gustaría que llegáramos a este escenario. ¿Qué se requiere? Se requiere una coordinación de los sectores. Se requiere que cada uno asuma su papel de responsabilidad. Se requiere equipamiento en los estadios. Se requiere que en esto se genere confort. Si uno llega y se encuentra con un lugar sucio y maloliente, a uno no le preocupa tirar un papel o arrojar una botella, pero uno se encuentra con un lugar limpio, ordenado, con confort,
pues uno lo cuida, uno lo procura, sería una condición diferente. Lo vemos en Inglaterra cómo lo hizo, sus estadios eran de verdad inhóspitos, incómodos. ¿Qué hicieron? Los tiraron y levantaron nuevos. ¿En qué condiciones? Pues tienen centros de convenciones, tienen hoteles, tienen plazas comerciales. ¿Por qué? Pues con esta misma movilidad que se va dando alrededor del estadio, se mantiene el orden, hay una activación económica, se le da un uso útil al estadio, no únicamente de cada 8 días. Entonces, creo que si comenzamos a trabajar en estos esquemas como lo han estado haciendo algunos estadios, yo cuando veía lo que había sucedido, por ejemplo, cuando se dio la balacera allá en el Estadio de Santos, yo veía en los medios y decía, caray, pues si hay un procedimiento dentro de lo que nosotros hicimos para esto, si no era dentro del estadio, ¿por qué no se hizo algo para conservar la calma? ¿Por qué no he previsto? Yo se los decía, cosas tan sencillas y tan simples que no nos cuestan. Si tenemos un cronista dentro del estadio que dice la cerveza del día es la cerveza y pronuncia la marca, pues ¿por qué no decir? Por una cultura de paz en el deporte, respetemos a nuestros semejantes. Incluso aquí están involucrados también los medios de comunicación. Los medios de comunicación no siempre manejan el lenguaje adecuado, hacen parecer que esto va a ser un combate, una guerra. A mí me sorprendió en España, en una ocasión estaba viendo la televisión y un comercial con entradas muy fuertes y el mensaje fue, si así estuvo el de ida, ¿cómo estará el de vuelta? Pues ya te están mandando un mensaje de ve al partido porque va a haber agresión, porque va a haber violencia. Y si a esto se lo otorgamos a una persona que tal vez perdió su empleo, que está en una condición incómoda personal, familiar, con alguna frustración, pues bueno, los fenómenos sociales son los que desencadenan la violencia, no es el fútbol. Por eso nosotros hablábamos mucho de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, porque esto no nada más pasa en el fútbol. Si ustedes voltean y ven a otros deportes y de otras categorías, pues también pasa en el béisbol, también pasa en el fútbol americano, pasa en muchísimos deportes y creo que desde ahí debemos de cuidar cuáles deben de ser. Nosotros dentro de la norma que propusimos estaban los requisitos básicos y clasificamos los cuáles eran de bajo impacto, mediano impacto, alto impacto. No se puede tener el mismo operativo o el mismo cordón de seguridad si no se tiene esta clasificación. Y la pregunta es, ¿quién genera esta clasificación? Hoy en el gobierno de la ciudad sí existe dentro de la Secretaría de Seguridad Pública criterios para poder definir cuál es el bajo, mediano o alto impacto. Pero aquí es la parte que yo preguntaría, ¿la Femex Food tiene una clasificación de riesgo? Y si la tiene, ¿la está coordinando con las autoridades estatales y municipales para la celebración de los partidos de fútbol? ¿Existe esta interacción de información entre la fuerza policíaca y la información que les da la FIFA o la UEFA? ¿Se cumplen con los requisitos que establece la UEFA en carácter de seguridad en un estadio? Yo no veo muchos stewards en nuestros estadios de fútbol, y los stewards es una figura que la FIFA promueve, que son los voluntarios que están enfrente del público, no están viendo el fútbol, están viendo al público para poder focalizar dónde se están generando los conatos de violencia. Tienen todos los estadios cámaras de video para poder focalizar rápidamente alguno. ¿Existe en nuestra norma alguna penalidad adicional para sancionar al que genera actos de violencia en un estadio? ¿Existen las medidas de precaución del estadio para sancionar al aficionado? Pues yo puedo decir que muchas de estas la respuesta es no, porque nosotros surgimos la carta de aficionado y nunca se hizo. En cambio, si nosotros logramos detectar con una cámara de video quién es el aficionado, dónde presenta, hablamos también de tener un registro de a quién se le van vendiendo los abonos, quiénes son, dónde están, conocerlos con nombre y apellido. Lo tienen todos los equipos. Creo que son de este tipo de preguntas que solo la Femex Food podría contestar, pero estoy seguro que si se atendiera tendríamos un mejor orden en los estadios. El licenciado